Lo he comentado en otras ocasiones. El pasado es fascinante. Y lo es, entre muchas otras razones, porque cuanto más profundizamos en él, más misterioso resulta. Esa historia ordenada, coherente, esquemática que aprendimos en los libros de escuela, poco o casi nada tiene que ver con la realidad. Con relativa frecuencia la arqueología nos proporciona hallazgos insólitos, piezas arqueológicas que no encajan en ningún sitio, piezas arqueológicas que dan a entender que ese pasado es muy diferente de como nos lo imaginábamos. Hallazgos que sugieren la existencia cada vez con más fuerza de culturas desaparecidas, probablemente hace muchos milenios, que alcanzaron un nivel de conocimiento comparable en ocasiones con el nuestro. Culturas, civilizaciones que, quién sabe por qué, desaparecieron sin dejar apenas huella. Quedaron unos retazos, unas piezas sueltas de su evolución, de su cultura, de su civilización, de su tecnología, piezas que han ido heredando otras culturas, pero que después generalmente se han perdido en el olvido. Hoy les voy a hablar de uno de esos hallazgos insólitos, de uno de esos hallazgos que obligan a revisar el concepto que tenemos del pasado. Es evidente la enorme influencia que la cultura griega ha tenido en el desarrollo de la civilización occidental. Aunque menos sabido, lo cierto es que en gran medida fue una cultura puente y que parte de sus conocimientos y técnica procedían de Egipto, lo que en modo alguno resta mérito a aquellos filósofos, matemáticos y artistas de cuya obra aún seguimos recibiendo enseñanza. En materia científica, los griegos lograron avances revolucionarios. Gracias a Hipócrates y su escuela de la isla de Kos, nació la medicina como ciencia. Erastótenes de Cirene midió la circunferencia de la Tierra con un error de poco más de 300 kilómetros. Aristarco de Samos estableció que los planetas, incluida la Tierra, giraban en torno al Sol. En matemáticas, Arquímedes de Siracusa calculó el valor de pi. Llevaría mucho tiempo hacer una lista de los descubrimientos e innovaciones que los griegos aportaron a Europa y al mundo. Una cultura de enormes y geniales pensadores, pero no de técnicos. Construyeron algunos sencillos aparatos en los que se aprovechaba la presión del aire, la del agua e incluso la del vapor. Y también, obviamente, utilizaron instrumentos para su arquitectura, pero poco más. Por eso el hallazgo del objeto de Anticitera ha representado un enigma insoluble para la arqueología. Fue en marzo del año 1900, junto a una pequeña isla al sur de la península griega. Unos buzos que estaban recogiendo esponjas se encontraron con un barco hundido, una vieja nave griega del siglo I a.C. En la nave había vasijas, esculturas y objetos de la más variada índole. Pero cuando el arqueólogo Valerio Sestais comenzó a hacer el inventario de todos aquellos objetos, se encontró con algo extraordinario. Una masa calcificada y corroída que al intentar limpiarla se rompió en varios fragmentos. Aunque casi destruido por el agua y el tiempo, aquello parecía un complejo mecanismo. Y lo era. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, se trataba de un artefacto minuciosamente construido, de un sistema de engranajes diferenciales. Primero por observación directa, luego con la ayuda de los rayos X y finalmente con una paciente reconstrucción sobre el tablero de dibujo, el misterioso objeto fue desvelando su secreto. La maquinaria completa estaba constituida por 40 ruedas dentadas, 9 escalas móviles y 3 ejes, todo ello montado sobre un gran disco. El aparato no mide más de 20 centímetros de altura y está provisto de 3 cuadrantes metálicos graduados. En su interior, un conjunto de pequeñas piezas perfectamente ajustadas, cuya función parece corresponder a la de un calendario astronómico. En principio, los arqueólogos se negaron a aceptar que el objeto fuese antiguo, pero un estudio de las inscripciones griegas que hay en él demostraron que se trataba de un texto correspondiente al siglo I a.C. Cuando funcionaba, el objeto de Anticitera proporcionaba la más variada información: los movimientos anuales del Sol en el zodiaco,
el desplazamiento de las principales estrellas y constelaciones en el cielo, las fases de la Luna, los movimientos aparentes de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y probablemente algunas funciones más ya imposibles de deducir por la falta de varias piezas. Sorprendente sin duda alguna. Un aparato de una precisión tal que las desviaciones son de apenas una décima de milímetro. Pero lo más importante es que en aquella época no había una tecnología suficiente para crear ese mecanismo. La presencia del objeto de Anticythera dentro de la cultura clásica griega es tan absurda como la presencia de un reloj de bolsillo en unas ruinas mayas. Sin embargo, está ahí, en una de las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, desafiando con su presencia nuestra capacidad de comprensión. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿de dónde adquirió los conocimientos y los medios necesarios para ello?